mi abuelo, que era un sogro de ella, también tuvo un muño. Después pasó a mi tío Lorenzo también, de muño de Fariña. Sí, sí. Y después ya se fueron morriendo, pues se morrió mi tío, se morrió mi abuelo. Se morrieron todos y casi ya un niño desaparecerá. Sí, pero por aquí había muchos molinos, ¿no? Aquí había Sí, pero un ahora montón no de ellos. puede ninguno. Espérate. Por lo menos 6 o 7 puños había. Y todos vivían, sobre todo los que se dedicaban a trabajar los muños, vivíamos estupendamente. Nos estábamos en Peray viviendo, que eso sabía la vez, y miña madre, viña a Cadaná, los coches de línea, viña a Cadaná, y mi abuelo casi siempre le daba media arroba, una arroba de Fariña, y ya la llevábamos para allá. Y un molinero nunca pasaba por mi de pan. Claro, claro. Por lo menos un pan estaba seguro. Y cuando me casé, pues estuve en un muño, claro. Sí. Y iba a decir un muño, porque ya sabía puñar la pedra, para mover un trigo más delgado, más gordo. fino y todo. Si era para peso, si no era. Ella que voy a llamar que me humilló. Pero aquí tampoco hay tanto trigo, ¿o sí? Aquí ahora sí ya no, pero antes Antes había familias que agarraban 100 y 200 panegas de trigo. De trigo, sí. Claro, tío de Luis Ojilo, un tío Bayán. ¿A panega cuántos kilos ten? A panega, pues si te digo la verdad, no sé. La panega Arroba sí. 46 kilos tengo. Arroba tengo 11 kilos y algo. Pero no, 46 justo, porque arroba tengo 11 kilos y medio. Esta es la cosa, ¿verdad? Sí, la panega. A panega 46. ¿El celemín? O Telemín, justo también se le da cuenta, yo no le he dado cuenta de Telemín, que también hay Telemín, claro. Había Pero mira, arroba son 11 kilos y medio, ¿no? Como tengo 4 arrobas, son 44. 44, después medio kilo en cada... 46 kilos. 46 kilos, eso 6 de siempre ya. Nos teníamos, sembrábamos trigo también y teníamos una, que le echaban una cuartilla para medir el trigo, ¿no? Y 4 cuartillas era una panega. 4 cuartillas una panega. Sí. ¿Y cuántos celemines eran una cuartilla? Pues 3. 3 celemines una cuartilla. Ajá. 3 celemines, sí. ¿Y el medio celemín también lo usaban? Sí, No, también medio celemín, ya medio celemín. Ya no hizo tanto, pero... No, pero en un muño sí se usaba un medio celemín. Porque es que había que cobrar la maquilla, que le... ¿La? Amaquilla, le llamaban, aunque tenía que darle a un dueño de un muño que iba a mover, le daban a maquilla en especie. Si era cebada, si era centeo, si era trigo, si era... Entonces, se sacaba de lo que habían molido la... ¿Cómo ha dicho que lo llaman? Maquilla. La Maquilla maquilla. era un impuesto que hay que... Y se cobramos 4 kilos o 5 en maquilla en una panega. Y esa es la parte que, por lo que no se pasaba nunca hambre. Claro, por lo que... y después también había un forno que hacían un pan, también cobraban en especie. Si amasabas una arroba de Fariña, tenías que darle un pan de 1 kilo millón. Y era, aquí le llamaban apoya, tenías que darle apoya, le llamaban para... Porque en vez de un pan, se hacía un pan más pequeño, porque todos los pan eran grandísimos. Hacía un pan más pequeño y lo daba, y aquí le llamaban apoya. Aquel que era un pan bobo, Buen pan, no lo de ahora. Aquí lo metían en una arca. Ya se ha caído, ¿sabes? Para amasar. Teníamos que ir a buscar el monte y meterle, y cuando estaba gente, lo metíamos. Y después teníamos una tinaja grande de barro, lo metíamos allí, comíamos el pan de 12 y 13 días. Y qué rico estaba aquel pan, yo que si hay alguien a lo mejor que se le acababa el pan, porque también nos pedían un pan prestado y nos metíamos.